Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, el día de hoy queremos hablar de cosas, específicamente de mi recorrido personal como estudiante en el extranjero. Yo tuve un proceso un poco diferente a lo que lo ha tenido la mayoría de personas. Generalmente tú estudias en tu país y buscas especializarte en otro país. La verdad no fue así como funcionó. Yo quise empezar desde cero prácticamente haciendo un pregrado en el exterior. Entonces apenas terminé mi educación secundaria o pues, mi colegio como le diríamos aquí en Colombia, decidí buscar cómo poder estudiar en el exterior. Empecé como a mover papeles, a buscar ideas, a mirar cómo se me iban a dar las cosas hasta que por fin pude pasar papeles para estudiar a Canadá. Estando en Canadá no solo estudié inglés, sino también pasé a estudiar una tecnología en electromecánica, que es prácticamente la que traigo de Canadá y con la que me gradué en ese país. Para poder sintetizar y pues ser más objetivos en lo que vamos a mencionar acá, vamos a dividir el video en 4 partes. La primera parte va a ser cómo fue esa transición desde Colombia hasta Canadá, cómo fue el papeleo, cómo fueron los contactos de pronto, cómo fue como contactar la escuela de inglés, porque primero pues tú tienes que aprender el idioma para poder aplicar a un college o a una universidad. Segundo, hablaremos de cómo fue mi transición una vez ya estando en el país, cómo fue mi adecuación al país, cómo fue estar en la escuela de inglés, practicar inglés, mejorar mi inglés hasta llegar a un punto en el que sentía que por fin podía como tal empezar a estudiar educación secundaria. Tercero, hablaremos del proceso de lo que fue mi vida universitaria o mi vida de college, pues porque yo apliqué fue a un college, no a una universidad. ¿Cómo fue ese proceso en los 3 años que invertí como tal estudiando y viviendo en ese país? Y pues por último, el cuarto tema será hablar de las conclusiones. Entonces prácticamente las cosas que me gustaron, las cosas que sentí que de pronto debía haber mejorado, pude haber hecho de otra manera mucho mejor, de pronto las cosas que no pude haber hecho diferente porque siento que las hice muy bien. Compartir esto con ustedes y recordar es vivir, como dicen por ahí. Para comenzar vamos a hablar de cómo fue mi proceso de llegar hasta Canadá, todo lo que es el tema legal, cómo fueron los papeles o las diligencias que yo tuve que realizar, o bueno, no yo, pues entre mi persona y pues mis padres, obviamente, porque cuando yo realicé eso era muy joven, de verdad. Entonces, para empezar, cuando yo iba en el penúltimo año de mi colegio, una agencia que se encarga de mandar chicos al extranjero fue a hacernos como una especie de visita. Ahora, esta agencia se llama Babel Studies. Ellos fueron y nos explicaron lo que ellos hacían, mandar chicos al extranjero. Ellos se encargaban como de diligenciar todos los documentos, todos los papeles, y fue algo que me llamó mucho la atención porque siento que siempre como que quería saber qué tal era el sistema de educación en otros países. En ese orden de ideas empecé como a averiguar, a tocar puertas con diferentes agencias. Específicamente resulté en la agencia en la que les nombré, Babel Studies. Empecé a buscar agentes para que me ayudaran como a reubicarme, como de pronto ver qué posibles caminos podía tocar, qué países podría buscar. Habían países que me llamaban mucho la atención y específicamente habían 3 cosas que con mis papás teníamos en cuenta. La primera, pues el dinero, tenía que ser un país no tan costoso. Pues, para los que no saben, vivir en el exterior es supremamente costoso comparado con Colombia. El segundo ítem que teníamos en cuenta también era la diferencia horaria. No queríamos un país que fuera tipo Australia, 8 horas de diferencia, lo cual es muy tedioso y la verdad la comunicación se dificulta demasiado. De entrada descartábamos países que estuvieran muy lejos. Y tercero, también teníamos en cuenta cosas como la aceptación al estudiante extranjero. Hay países que de pronto la aceptación es mayor, como todos lo saben. Bueno, vuelvo al tema de Australia. Australia es un gran ejemplo. Al extranjero no lo ven con tan malos ojos, y lo mismo pasa en otros países como Nueva Zelanda, países como Malta, donde normalmente sus economías dependen también mucho del flujo de extranjeros y qué tanto dinero invierten en ellos. Esos parámetros fueron cosas que nosotros considerábamos antes de decidir a cuál país quería estudiar. Pero de entrada yo ya tenía un país en mente. Un país que siempre me ha gustado mucho. Este país es Alemania. Yo siempre he pensado que Alemania es un gran país, a pesar de que está muy lejos de Colombia. Incluso desde temprana edad siempre quería saber cómo era la educación allá, cómo era la forma de vivir. Desde temprano sabía que quería estudiar una ingeniería, no sabía exactamente cuál iba a ser. Siempre me llamó la atención como es todo este tema de la innovación, el futurismo, bueno. Por las mismas razones que creo que ustedes muchos pasaron. Alemania me atraía mucho por eso, por los autos, por las marcas de diferentes empresas generadoras de autos que pues yo pensaba que eran geniales. Basado en los 3 parámetros que mencioné, nos dimos cuenta que Alemania no encajaba en ninguno de los anteriores. Entonces, al final del día decidimos que tenía que ser un país en Norteamérica porque está muy cerca de Colombia todavía. El dólar no es tan caro como el euro o la libra esterlina. Para nadie es un secreto que tanto Estados Unidos como Canadá poseen muchísimos colombianos y latinos en general.
Entonces eso también era un plus que pues me estaba ayudando como a decidirme por qué país. Cuando decidimos finalmente que tenía que ser Canadá, un factor que jugó gran importancia en esto fue el dinero. El dólar canadiense es relativamente un poco más barato que el dólar americano. Estamos hablando de 200 a 300 pesos colombianos. Eso influyó demasiado. Y también la parte de la aceptación al estudiante extranjero, porque no quería como estar en una ciudad donde pues tradicionalmente no son muy amigables al extranjero. Pues la verdad yo tenía planes no solo de estudiar inglés, sino también de quedarme y de mirar qué posibilidades había de continuar con mi educación y hacer una vida. Entonces eso jugó un papel muy importante. Después de todo este análisis y pues de hacer contrastes entre diferentes países, decidí que la mejor opción era Canadá. Pasé efectivamente a hacer los trámites con esta agencia. Ahora, un consejo que le doy a todas las personas que están mirando este video o que de pronto quieren hacer planes para viajar a futuro es que siempre busquen un agente. He escuchado a muchas personas que quieren de pronto obtener sus visas por su propia cuenta y la verdad no se los aconsejo. Hay muchas políticas que tú puedes leer en la página web de inmigración de algún país, pero de pronto no son todas las que necesitas. Leer algo en otro idioma es muy complicado, la verdad, si no sabes el idioma de antemano. De pronto por querer ahorrarte pues cierto dinero intentas hacerlo tú solo, pero al final del día no es la mejor opción. Yo no lo recomiendo, no fue lo que yo utilicé, ni mis papás. Nosotros buscamos estrictamente una agencia que se encargara de todo. Nosotros les dábamos el dinero y ya, ellos nos entregaban mi pasaporte con la visa y con el tiempo que yo necesitaba quedarme allá. La agencia no solo me entregaba la visa, también se encargaba de adecuarme la escuela a la cual yo iba a participar. En este caso yo me fui a la ciudad de Toronto porque pues, es una ciudad muy internacional, es una ciudad que recomiendo mucho para los que vayan a ir a Canadá. Después de haber hecho todo este proceso de visa, procedimos a aplicar por medio de esta compañía. Efectivamente la compañía pues mandó los papeles a Bogotá, al consulado canadiense, y me dieron respuesta. Pasé. Canadá me otorgó la visa canadiense por 6 meses para ir a estudiar. Aclaro que mi curso solo duraba 4 meses, pero pues bueno, generalmente ellos te otorgan visa ya sea por 6 meses si vas por menos tiempo o por un año si vas por entre 6 hasta el año que dure tu curso. Bueno, me voy para Canadá. Uy. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con la segunda parte, que es cuando ya como tal llegué al país. Fue un momento muy extraño en mi vida porque pues era la primera vez que duraba tanto tiempo en un avión. Para los que no están familiarizados, de mi país a Canadá hay aproximadamente 5 horas y es un vuelo directo. Ahora si haces como paradas en Estados Unidos pues se demorará un poco más. También sé que hacen paradas en México y en Centroamérica, entonces pues ahí se alarga la cosa, pero pues no, el mío fue directo. Desde Bogotá llegué al Pearson de Toronto. Cuando llegué, pues vuelvo y lo repito, como yo era un menor de edad, pues para la fecha, como tal la escuela de inglés a la cual yo iba inscrito mandó a una persona especial para poder reubicarme. Ahora esta escuela de inglés no solo me ofrecía enseñarme inglés, sino también me ofrecían un lugar donde quedarme, por lo mismo y tanto que yo era un menor de edad. En Canadá y en muchos países se le denomina esto un homestay. Básicamente te dan un lugar donde quedarte y la alimentación también va incluida. Estos lugares son de muchas familias que arriendan piezas de sus casas y te ofrecen a ti este tipo de servicios, pero es un lugar muy familiar, es algo muy estricto. Tienes que saber que te tienes que comportar, que hay unas reglas que tienes que seguir, que estás viviendo bajo las normas de una familia y pues bueno, es importante tenerlo en cuenta para no tener problemas. Entonces efectivamente llegué al aeropuerto, me recogieron, me instalaron en la casa de la familia donde me iba a quedar. Yo llegué para un enero, lo que quiere decir que estábamos en invierno y ese invierno para el año en que yo llegué a Canadá fue extremadamente frío. Para nadie es un secreto que Canadá posee uno de los inviernos más fuertes y cuando a mí me lo decían pues yo pensé que era un chiste, pero efectivamente me di cuenta de que sí es muy frío. Fue un poco difícil el proceso como de acoplamiento a esos climas extremos. Al final del día era una gran experiencia, te terminas como que acoplando a todas estas nuevas cosas que vas viviendo poco a poco en un país extranjero. Ya hablando un poco más del proceso de adaptación, yo llegué un viernes y el lunes empezaba como tal la escuela de inglés. Entonces ese fin de semana los hijos, por así decirlo, del homestay me mostraron la ciudad, me mostraron cómo se montaba en un bus, cómo se pagaba un tiquete, cómo quedaba el homestay de lejos a donde yo vivía, pues el recorrido que debía tomar por el subway para poder llegar a la escuela. Digamos que ahí me fui como adecuando las cosas. Fue muy extraño, pues alguien que había vivido toda su vida con sus padres, a adecuarse, a acostumbrarse a estar en un país nuevo con cosas totalmente diferentes. La verdad fue muy extraño, pero fue algo que no cambiaría porque
siento que fue una gran experiencia a pesar de haber sido muy nueva. Efectivamente se llegó el lunes, entré a la escuela de inglés. Fue muy chistoso porque desde que me fui yo siempre he sido como el más joven a donde iba y me di cuenta de que las personas con las cuales iba a estudiar en la escuela de inglés pues eran mucho mayor que yo. Siempre hubo como esa diferencia de edad que nos marcaba. Ya entrando en la escuela de inglés pues los chicos de la escuela te reciben, te hacen como una especie de iniciación. Sabrán que la primera semana de la universidad es prácticamente como también una iniciación donde te muestran las diferentes instalaciones, las facilidades que tienen, te dan como una especie de tour, te describen las reglas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y te muestran cómo va a ser, o sea, la dinámica de ahí en adelante. Ahora, la escuela a la cual yo asistí se llama ILAC. Por aquí le dejaré las siglas a ustedes por si están interesados. Es una de las escuelas más populares en Toronto. El primer día, como por así decirlo, de iniciación, nos hicieron una prueba de inglés a todos para ver como tal qué nivel poseíamos y pues para saber en dónde nos iban a ubicar, porque llegas de otro país y ellos no tienen ni idea de quién eres, entonces necesitan saber como qué nivel posees para saber de dónde vas a empezar a estudiar. Y así fue, hice la prueba, quedé en un nivel más o menos intermedio. Ahora, quiero hacer una aclaración acá, y es que yo como tal sí había estudiado inglés en Colombia. Había estudiado un curso todos los sábados lo estudié por aproximadamente 7 meses y pues pensé que mi inglés era relativamente avanzado y pensé que iba a necesitar muy pocos cursos cuando llegara a Canadá, pero me di cuenta que no, me di cuenta que mi inglés todavía estaba no en el top, como por así decirlo, y tuve que empezar pues prácticamente desde un nivel intermedio. Empecé en ese proceso, duré aproximadamente 4 meses hasta que llegué a un nivel en el que yo creía que ya era un nivel como para ser admitido en una universidad o en un college. Mucho antes, desde que yo empecé el curso de inglés, yo ya sabía que me quería quedar, porque como tal pensaba que si solo iba a estudiar inglés, pues sentía que después de haber regresado a mi país natal olvidaría muchas cosas de las que aprendí. Muchas personas iban como para reforzar su inglés, de pronto aprender cosas nuevas, vivir una experiencia canadiense. Yo de entrada iba de una como vinculándome a una universidad o college, en este caso. Y ese fue mi pensamiento desde un principio. Entonces, la escuela sí me ofrecía como una especie de path en el cual si yo lograba completar todos los cursos que ellos me ofrecían, sería mucho más fácil entrar a un college. Ellos como que te proveen una lista y tú seleccionas al college que quieres asistir. También vale aclarar que hay una diferencia entre college y universidad. Generalmente la universidad es un poco más estricto entrar. El college no será más fácil, pero digamos que tienen como ciertas ventajas para que tú puedas entrar y seguir especializándote. Al final del día terminé eligiendo el camino del college. También cabe resaltar que el college es mucho más económico que una universidad tradicional. La universidad generalmente te va a cobrar mucho más caro, los requisitos de admisión son muy costosos también. Los requisitos de admisión también son muy difíciles, especialmente si eres internacional. Te van a pedir como que cuál fue tu promedio de colegio, cómo fueron tus notas, todo este tipo de cosas que siento que dificultaban un poco mi labor como tal de ingresar a una universidad. Por lo que al final del día tenía como la forma de poder ir a un college, al final homologar mi estudio en el college para terminar mi estudio como tal de ingeniería en una universidad. Decidí hacer eso, me incliné más por ese camino, como que esa fue mi mentalidad mientras estaba en la escuela de inglés. Una vez terminé la escuela de inglés, los 4 meses que les dije, apliqué para Humber College. Para los que no lo conocen, también voy a dejar el link abajo para que lo miren si están interesados de pronto, si quieren ver qué programas ofrecen. Personalmente siento que es una gran escuela, queda también en Toronto, a las afueras, pero pues si tú vives en Toronto se te hará muy fácil llegar. Hay muchas maneras de llegar a través del subway, de los buses convencionales, tiene muchos campus, es muy importante denotarlo. A este punto de mi estancia en Canadá es cuando finalmente ingreso al college. Ya como tal el proceso mío de ingresar al college pues fue una gran experiencia, la verdad, desde el punto de vista emocional, tanto como aprendizaje. Los primeros semestres de educación en college fueron un poco tediosos, la verdad. Yo pensé y juraba y por mi mente no pasaba que mi nivel de inglés era, no quiero decir malo, pero pues tan bajo por así decirlo, a pesar de que había estudiado tanto inglés hasta este punto y venía de hacer un curso no solo en Colombia sino también un curso en el mismo Canadá. Cuando entré a college me di cuenta de que mi inglés aún estaba en un nivel muy intermedio, y esto fue porque el primer día de clases me di cuenta de que mis compañeros hablaban mucho mejor de inglés. Quiero hacer la aclaración de que casi el 80% de mis compañeros todos eran canadienses. Noté que mi inglés no estaba al nivel de ellos, que era lo que pues
se esperaba de mí, y fue un gran choque emocional porque tuve que acostumbrarme de nuevo. Hasta este punto no me di cuenta que de verdad sabía muy poquito de inglés. Ya finalmente, cuando después empecé a progresar, a finalmente desarrollar esas técnicas o habilidades que te desenvuelven en un idioma y prácticamente te hacen una persona más de los que pueden estar hablando ese idioma. Este fue mi caso. Sé que muchas personas de pronto desarrollan ese sentido de escucha y la pronunciación mucho más rápido, así como otras demoran muchísimos años en poder desarrollarla. Para mí pues fue un proceso de aproximadamente 1 año a 2. Como tal, tú no vas a aprender ningún idioma hasta que no te suelten a las fieras y empieces a practicar y empieces como a cuestionarte a ti mismo y trates de mantener una conversación prolongada de tal manera que sea muy fluida y que no solo te entiendan lo que estás diciendo, sino que también puedas entender lo que te están diciendo a ti, y de esa manera formular como más preguntas e ir avanzando. Entonces, los primeros semestres de verdad que fueron muy pesados para mí. El tema de comunicación se complicó demasiado. Se llegaba al punto de que no era como tal difícil el tema que me estaban explicando, sino la parte de la barrera de comunicación que yo tenía con los profesores y con mis compañeros, que hizo que no entendiera muchas cosas y que recurriera normalmente a compañeros a los cuales sí de pronto les entendía un poco más para que me reexplicaran cosas que ya había explicado el profesor u otras cosas. En cuanto a los temas que se me ofrecían, pues era un programa de electromecánica. Ahora quiero aclarar que muchos colleges en Canadá no te ofrecen como tal un bachelor, y menos en ingeniería. Algunos sí lo hacen, y puede que para la fecha en que yo esté grabando esto de pronto ya haya más programas que sí lo ofrezcan, pero para cuando yo estudié no se hacía. Si tú quieres graduarte como tal en ingeniería, tienes pues para la forma como yo decidí hacerlo a través de college, tendrías que estudiar los 3 años, pues en este caso mi programa, y después transferir tus créditos a una universidad u homologar lo que estás haciendo para que te reconozcan ese estudio que hiciste. Como tal, ese era mi pensado: estudiar 3 años en college y después pasar a una universidad de mayor nombre, de mayor estatus, para poder finalmente graduarme como ingeniero en alguna de las ramas de automatización, en este caso electromecánica. A lo largo del college, pues ya primer, segundo semestre, pues como cualquier ingeniería en Colombia o en Latinoamérica, el ciclo básico de ingeniería son los 3 cálculos, dependiendo de qué estudies. Generalmente algunas ingenierías enfatizan más en cálculo, otras no. Después viene la parte de álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, y pues todas estas materias que como tal los ingenieros tienden a ver. Después de eso, pues ya entraron las materias más en detalle, las materias de electrónica, de circuitos, de componentes, de electrónica análoga. Y finalmente nos enfocamos en la línea de automatización industrial. En ese caso nosotros vimos PLCs 1, 2, todo tipo de componentes. Los laboratorios del programa que ofrece como tal Humber son muy buenos, la verdad me encantó mucho. De pronto fueron una de las razones por las cuales decidí estudiar ahí. Otra cosa que también me motivó son los laboratorios de robótica. El programa como tal tiene una línea muy fuerte en robótica. Es más práctica que teórica, cosa que pienso que hace mucho más fácil que personas entiendan, porque es mucho más fácil ver lo que estás aprendiendo y al rato era hacerlo. Y los laboratorios tienen aproximadamente de 6 a 7 robots, los cuales te puedes capacitar y puedes como tal desarrollar las diferentes temáticas que te estaban presentando en clase. Entonces me parece que también vale la pena recalcarles ese trabajo. Otra cosa que también rescato del programa que me ofrecieron como tal en Humber es el Skills Team, y es un equipo o es un grupo de muchachos que se reunía todos los fines de semana para competir en organizaciones que ofrecían a lo largo de Canadá. En este caso era de nuevo enfocado a la automatización industrial. Entonces en muchas de estas competencias tendrías que prácticamente como que realizar todas las conexiones eléctricas y programar los PLCs para desarrollar un task en específico. Era algo muy enriquecedor, y la verdad siento que vale la pena rescatar del programa, porque Humber, y específicamente el programa de electromecánica, es muy conocido en Canadá por ser participante activo de estas competencias. Lastimosamente, por motivos de estudiante internacional en Canadá, no pude participar como tal del curso. Se le ofrecía sencillamente a los nativos, pero no me dejaba de que yo pudiera asistir a las clases, de que pudiera ver qué era lo que se hacían. Incluso si no podía ir a las competencias, pues yo seguía activamente como que participando los fines de semana, viendo qué les enseñaban a los muchachos, y pues ahí como en la parte de atrás tratando de aprender y absorber todo lo que ellos hacían. Eso fue muy grato. También quiero resaltar la labor que hicieron mis compañeros. Siento que el grupo de estudio que desarrollé o que encontré en mi programa fue muy enriquecedor. La verdad, los muchachos me ayudaron mucho a lo largo del proceso. Por aquí dejaré una fotico de mis compañeros. Si están viendo este video,
Thank you very much. Y fue un gran equipo de trabajo desde que comenzamos hasta el final, hasta los 3 años en los que prácticamente todos terminamos. Siempre nos mantuvimos juntos tratando como de ayudarnos el uno al otro. Al principio yo era como el que más tenía dificultades pues por este tema del idioma. Los chicos a los cuales conocí, con los cuales me hice amigos, tuvieron mucha paciencia conmigo, me explicaron muchas cosas. En cuanto a los canadienses, hablando en general, compañeros míos, no tengo queja alguna. La verdad siento que son personas muy amables, a pesar de que yo era un estudiante internacional. La verdad fueron muy amables, fueron muy especiales, me ayudaron en cuanto pudieron y la verdad no tengo nada malo que decir. Por eso les doy un 10. Ya después de haber completado los 5 semestres, se llegó el último semestre. Igual que cualquier otro proyecto de grado, tú empiezas el último año con tu proyecto de grado. En este caso, nosotros desarrollamos una banda transportadora para entregar cervezas, embotelladora prácticamente. Por aquí dejaré algunas de las fotos de lo que les hicimos. Fue un gran proyecto, lo hice con 2 compañeros de los cuales conocí al principio. La verdad fue una gran demostración. Yo participé más en la parte de conexiones eléctricas, diseños de planos en SolidWorks, la parte mecánica también estuve muy activo. Como tal, la parte de programar no era mi fuerte al punto final. Digamos que el tipo de formato de PLC para los cuales estaba programando era Omron y no era un lenguaje o no era un PLC con el cual yo estuviera muy familiarizado. Generalmente los programas o los PLCs que más usábamos allá eran Allen Bradley, es una marca americana y es muy buena y es muy usada a nivel de Norteamérica. Yo estuve un poco más familiarizado, pero pues el PLC con el cual nos tocó desarrollar nuestro proyecto final era de la marca Omron, por lo cual como la tendencia, la simbología, la parte de estructura lógica cambia y para eso pues otro compañero se encargó de esa labor y fue mucho más fuerte. Al final le entregamos todo y voilà. Nos graduamos. Bueno chicos, finalmente la parte 4 donde destacamos qué fue lo más importante, qué fue de pronto lo que cambiaría, las cosas que no me gustaron y que quisiera que hubieran sido diferentes, pero pues bueno. Y para destacar, siento que Canadá fue una gran opción, la verdad aprendí muchísimo. Saber inglés te abre muchísimas oportunidades y te ayuda a comunicarte con muchas personas, no solo en lo técnico, sino también en lo profesional. Te ayuda a abrir muchas puertas, de pronto ofertas de trabajo. La verdad sentí que aprendí muchísimo gracias al idioma. Ya hablando un poco más de la ingeniería, el programa que elegí me ha servido demasiado. Actualmente estoy terminando mi ingeniería. Después de haber terminado los 3 años de los que les mencioné previamente, decidí buscar una universidad en Canadá, pero pues bueno, por cosas de la vida las cosas no se dieron y tuve que regresar a mi país natal, donde de las materias que estudié en Humber, muchas de esas las pude homologar para pues poder continuar con la ingeniería acá y pues ya estar al punto de graduarme, que es donde me encuentro en estos momentos. Siento que fue una gran decisión, muy importante, muy enriquecedora. La verdad les recomiendo a muchas personas que elijan Canadá como su destino. Ahorita por la época de la cuarentena y todo esto, sé que hay muchos de ustedes de pronto como yo pensando como que a dónde debería irme después de terminar el pregrado, si debería continuar mi educación en Colombia, si debería de pronto tocar puertas para buscar un trabajo o si simplemente debería seguir estudiando acá. La verdad, si ustedes tienen planes de ir a un lugar, siento que Canadá es una gran oportunidad. Para nadie es un secreto que estudiar en el exterior es costoso, sí, eso lo sé. Pues Canadá es relativamente barato comparado con otros países como lo son Estados Unidos, Inglaterra y países de Europa, que la verdad el costo de vida es muy alto, la comunicación es muy difícil y de pronto los precios no son tan fáciles como lo sería vivir en Canadá. Cosas de las que no me arrepiento, de pronto haber estudiado en college, haber aprendido inglés, haber conocido a las personas con las que compartí, fue muy chévere. Cosas que de pronto sí me hubiera gustado hacer mejor, de pronto visitar más lugares, aprender más idiomas. Canadá tiene algo muy genial, que ciertas provincias se hablan los 2 idiomas, tanto francés como inglés. Y sí me hubiera gustado tener la oportunidad de pronto como de visitar más frecuentemente esas provincias. Estoy hablando específicamente de la provincia de Quebec o Quebec, dependiendo de si lo dices con acento francés, que pues sería muy chévere haber aprendido los 2 idiomas y pues mi idioma natal, que es el español, sería excelente manejar 3 idiomas y entre más idiomas aprendas pues más puertas se te van a abrir. Afortunadamente hoy pues yo sé hablar inglés, no a la perfección como un nativo, aclaro,
pero pues sí me puedo defender, sí puedo entablar una conversación con alguien, tratar como de leer, que siento que es lo mejor. Leer en inglés es muy fácil porque te abre muchísimas puertas. La información que hoy en día comparten desde cualquier rincón del mundo está en inglés y eso hace que tú puedas acceder a esa información. Más adelante vamos a estar presentando videos donde actualmente entrevisto a unos compañeros de estudio en inglés para que pues todos tengamos más que aportar y más que aprender de las lecciones de vida que vas conociendo por ahí. Nada chicos, espero que les haya gustado. Este fue un video un poco diferente como ya lo mencioné anteriormente, pero pues bueno, la idea es la misma, seguir exponiendo, seguir mostrándoles a ustedes las cosas que hay que aprender y que tiene el mundo para ofrecernos. Y pues bueno, nos veremos en una próxima entrega, así un poco como para cambiar la dinámica del equipo. Eso fue todo por hoy amigos, gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que ayudes a seguir produciendo más de este tipo de contenido. Chao, chao.